Hola, ¿qué tal? Buenas noches, queridos amigos. ¿Cómo están ustedes? Qué alegría encontrarnos nuevamente para una nueva lección de esta guía para leer la Biblia titulada La Fe de Jesús. Así que bienvenidos, estamos comenzando una clase bíblica más donde disfrutamos cada semana de aprender más y más de los temas más importantes de la palabra de Dios, que indudablemente van a traer muchas bendiciones para nuestra vida, ¿sí? Espero que hayan estado disfrutando las otras lecciones. Ya estamos en la lección número 16, es decir, que hemos aprendido 15 temas muy importantes, temas que sin duda nos han ayudado a aprender más y más de la palabra de Dios. Así que bienvenidos, queridos amigos. Nos sentimos realmente felices por estar ya en la lección número 16, ¿sí? Y para aquellos que tal vez hoy se están conectando, ¿sí? Y no conocían esta guía para leer la Biblia, se llama La Fe de Jesús y ustedes la pueden solicitar allí al 3816-390-071. Repito, 3816-390-071, y a la brevedad le haremos llegar esta hojita, esta carpeta con 26 hojas, ¿sí? A todo color, de manera totalmente gratuita, ¿sí? Ustedes podrán recibirla allí en la comunidad de su hogar y aprender más y más de la palabra de Dios. También les quiero mostrar la lección de hoy, ¿sí? La número 16, donde habla qué hago, ¿sí? Después del bautismo, porque la semana pasada estudiamos el tema del bautismo. Hoy vamos a estudiar, bueno, qué hago después del bautismo. ¿Qué enseña la Biblia acerca del estilo de vida del cristiano, ¿sí? Así que sobre ese tema tan importante vamos a ver hoy cómo es el estilo de vida del cristiano, de aquel que se ha entregado a Jesús, de aquel que dice amar y seguir y obedecer a Dios, ¿sí? Eso vamos a estar analizando esta noche. Así que espero que podamos todos estar allí bien atentos para ir leyendo las preguntas, pero también respondiéndolas a la luz de la Biblia. Cada hojita, cada tema tiene 6 y 8 preguntas que son preguntas comunes y sinceras que cada uno nos hacemos sobre ese tema. Entonces dejamos que la Biblia responda a esas preguntas. Si usted tiene una Biblia, use allí su Biblia, porque todas son iguales, así que úsela para ir respondiendo cada una de las preguntas. Si usted quiere, también le podemos enviar por WhatsApp, ¿sí? Este material de manera digital, así lo puede estudiar también con nosotros. Entonces, ahora, si no tiene una Biblia, solicítela al 3816-390-071 para que se la hagamos llegar a la brevedad. Será una Biblia completa, nueva y totalmente gratuita para que usted la pueda estrenar. Se la ofrecemos de corazón. ¿Está bien? Entonces vamos a compartir juntos entonces estas lecciones que indudablemente van a hacer mucho bien a nuestras vidas. Antes de abrir la Biblia, como lo hacemos todas las semanas, vamos a pedirle a Dios en oración que nos guíe y nos conduzca en el estudio de la misma. Los invito a orar. Inclinamos el rostro y al final decimos amén. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por tu infinito amor, Señor. Quiero suplicarte que en esta hora tú bendigas a cada uno de los amigos y amigas que estarán escuchando el audio, viendo el video en vivo o en diferido, que tú, Señor, toques sus corazones, que tú los llames a una entrega a ti, Señor, completa, y a prepararse para tu venida. Guíanos, Señor, ahora en este nuevo tema sobre el estilo de vida de un cristiano. ¿Qué enseña tu palabra acerca de cómo nosotros debemos vivir? Queremos pedirte, Señor, que nos dé sabiduría y que nos ayude no solo a entenderla, sino sobre todo a poner en práctica lo que hoy aprendamos. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, bienvenidos.
Vamos entonces a la pregunta número 1, ¿sí? ¿Qué cambio ocurre al aceptar a Jesús? La respuesta la vamos a encontrar en 2 capítulo 5, versículo 17. 2 Corintios 5, versículo 17. 2 Corintios está en el Nuevo Testamento, ¿sí? Los capítulos son allí los números gorditos, esos grandes en negrita, y dentro del capítulo encontramos los versículos. Muy bien, tenemos ya 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Muy bien, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La pregunta dice, ¿qué cambio ocurre al aceptar a Jesús? Y ahí tenemos, como siempre, 4 opciones, ¿sí? La primera dice, soy una nueva criatura. La otra opción es ningún cambio. La otra opción es dejo malos hábitos. Y la otra opción es no sé. ¿Cuál es la respuesta entonces, según la Biblia, a esta pregunta de qué cambio ocurre al aceptar a Jesús? Por supuesto, imagino que ya allí usted ya descubrió que la respuesta es la primera opción, que dice soy una nueva criatura, una nueva creación, ¿sí? La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es decir, cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, le entregamos nuestra vida y decidimos caminar en los caminos de Dios, somos hechos una nueva criatura. Hemos nacido de nuevo en ocasión de nuestro bautismo. Lo viejo queda atrás. Ahora comenzamos una nueva vida en Jesús para caminar en santidad delante de Él. Qué maravillosa experiencia tendremos. Primera de Tesalonicenses 5:23 completa esta idea del nuevo nacimiento y qué experiencia entonces comenzamos a transitar, ¿sí? Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 nos dice lo siguiente: que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia menciona aquí que el mismo Dios de paz nos santificará por completo para que podamos entonces estar irreprochable en ocasión de la venida de Jesús. ¿Qué experiencia maravillosa entonces tenemos al entregarnos a Jesús? Y aquí otra vez encontramos 4 respuestas. La purificación, la santificación, ninguna no sé. Bueno, la Biblia aquí menciona que dice que el Espíritu Santo, o el Dios de paz, mejor dicho, dice nos santificará por completo. La respuesta es obvia, ¿verdad? Esa experiencia que obtenemos al entregarnos a Jesús es la santificación, ¿sí? Coloque allí, ¿verdad? Allí una cruz, ¿sí? Allí en este cuadrito, ¿no? Del medio donde dice la santificación. Ahora la gran pregunta que nos podríamos hacer es, bueno, ¿qué es santificación? ¿Qué significa la santificación? Bueno, la santificación es el proceso maravilloso que Dios hace en nuestra vida para reproducir, ¿verdad?, su imagen en nuestra vida a fin de que nosotros caminemos en santidad delante de Dios, cada día creciendo un poco más. Por eso digo que esto es un proceso, ¿verdad?, que durará toda la vida. Cuando nos entregamos a Jesús, por supuesto, todavía somos una especie allí de metal, ¿verdad?, todo poroso, ¿no? Donde comienza Dios un proceso, ¿verdad?, de limpieza, donde Él nos va santificando y haciéndonos cada vez más parecidos a Él. Y Él va puliendo nuestra vida, Él va sacando aquello que sobra, poniendo lo que falta y nos va entonces santificando. Este proceso de santificación de ninguna manera significa que ahora ya no peco más, ¿no? Que voy a ser una especie de santo, ¿verdad?, de que no tengo ningún pecado.
sino que es una evidencia de que este ser humano que se ha entregado a Jesús, que está en un proceso de santificación, está buscando continuamente de Jesús para mantenerse firme y fieles a los principios divinos y no se mueve ni a derecha ni a izquierda porque mira a Jesús y Jesús es el que lo va santificando. Así que la santificación también no solamente es la tarea del Espíritu Santo, ¿verdad? En su obra allí con el ser humano, sino también es la evidencia de que el ser humano está en un proceso, ¿verdad? De cada día más parecido a Jesús. Cada día se aferra más a Jesús, cada día actúa en relación con la voluntad del Señor. Ese proceso necesitamos nosotros también experimentar a diario y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida, santificarnos, apartarnos para uso espiritual, y ese uso espiritual es que seamos útiles para la gloria de Dios. Entonces, quien se entrega a Jesús cada día va a ser santificado por el Señor. Cada día va a obtener victoria sobre el pecado y también ser más parecidos a Jesús. La pregunta número 3 dice, ¿cuál es la actitud correcta ante las pruebas? Primera de Pedro 4, 12 y 13. Vamos a buscar Primera de Pedro, está ya casi al final, después allí de Santiago. Vamos a encontrar Primera de Pedro. Primera de Pedro 4, versículos 12 y 13. Buscamos el capítulo 4, versículos 12 y 13. La pregunta dice, ¿cuál es la actitud correcta ante las pruebas? ¿Cuál es la actitud correcta del cristiano ante las pruebas? Vamos a leer el versículo 13 y 14. Versículo 13 dice así, «Sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, sea felices, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado». En la vida del cristiano no todo será color de rosa. Probablemente sea lo contrario. Cuando deseamos aceptar a Jesús, seguir a Jesús, probablemente tengamos que padecer diversas pruebas. Pero la Biblia aquí en 1 de Pedro nos dice que cuando nos hallemos en diversas pruebas, en lugar de entristecernos y abandonar el Evangelio, debemos alegrarnos en las pruebas, gozaos en las pruebas, porque así como yo pasé por pruebas, Jesús pasó antes por pruebas infinitamente superiores a las mías. Entonces, qué privilegio pasar pruebas por el nombre de Jesús. Muchas de las pruebas que pasemos en esta tierra serán porque el enemigo de Dios quiere hacerme daño y quiere hacer que yo desista del Evangelio, de la palabra de Dios y de Jesús. Entonces Él va a poner muchas pruebas en el camino, producto de que yo me estoy entregando a Jesús. Pero dice Dios, alégrense cuando sean tenidos por digno de pasar por diversas pruebas. Dice que si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado. ¿Sí? De esos burladores, de esa gente que pone, ¿verdad? Es utilizada por el enemigo de Dios para traer pruebas a los cristianos. Esa gente blasfema contra Dios. Pero nosotros, al pasar por esas pruebas, traemos gloria al nombre de Dios. Así que cuando llegamos a ser cristianos y a bautizarnos y entregarnos a Jesús,
no es que se acabaron los problemas. Probablemente aparezcan otros problemas y problemas graves, problemas difíciles y grandes. Qué lindo sería, ¿verdad?, que decirles que acepten a Jesús y ya se acabaron los problemas, la prosperidad va a ser sin fin. Sería muy lindo decirle eso, pero le estaría mintiendo. La Biblia no enseña que vamos a Jesús y todos los problemas se acaban. Pero la Biblia sí dice, mi querido amigo, mi querida amiga, que si usted se entrega a Jesús, camina con Él, ya no estará más solo. Las pruebas, las dificultades tocarán más tarde o más temprano en la puerta de su vida. Pero ya no estará solo, Jesús estará a su lado. Y usted podrá salir victorioso de esas pruebas y finalmente alcanzará la vida eterna. Esa es la recompensa final para los hijos fieles que el Señor tiene para nosotros si soportamos las pruebas. La pregunta número 4 dice, ¿cuál es el indispensable alimento espiritual diario? Bueno, ¿de qué manera se alimenta espiritualmente el cristiano que se ha entregado a Jesús, que ha comenzado una nueva vida al bautizarse, al nacer de nuevo? Por supuesto, cuando nosotros tenemos a nuestros hijos, cuando nace un bebé, se le da el mejor alimento, ¿no?, para el crecimiento de ese bebé. La leche materna es el mejor. Supongamos que la mamá no puede amamantar a su bebé, bueno, se buscará lo mejor que haya, lo más parecido a esa leche materna, ¿sí? A los bebés se le da el mejor alimento, ¿no?, porque necesita crecer, ¿sí? En relación con la vida espiritual, la del cristiano que ha nacido de nuevo a través del bautismo, es exactamente igual. Es un bebé espiritual y necesita alimentarse. Y así como nosotros comemos todos los días, más específicamente comemos varias veces al día, bueno, el alimento espiritual diario y varias veces en el día es fundamental para nuestro crecimiento espiritual. Así que, ¿cuál será el alimento espiritual diario de los cristianos? Deuteronomio capítulo 17, versículos 18 y 19 nos dice lo siguiente. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Entonces, ¿cuál es el alimento diario? Dice aquí, ¿verdad?, que la Biblia tiene que ser leída todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová y a reverenciarlo. Entonces, el alimento espiritual diario que nosotros debemos ingerir es la palabra de Dios. Pero la Biblia no dice que tiene que ser ingerido, ¿verdad?, diariamente allí los primeros 15, 20 años de vida espiritual. No dice ni siquiera, ¿verdad?, los primeros 40 años, sino dice toda tu vida. Es decir, ¿cuántas veces en mi vida tengo que leer la Biblia? Todos los días de mi vida. Más aún, varias veces en el día debo dedicar a estudiar mi Biblia, a leer mi Biblia. Probablemente al principio sea una porción pequeña, pero todos los días debo leer mi Biblia. Cada uno, por supuesto, tendrá su dosis, por así decirlo, ¿sí? Si alguno lee mucho y aprovecha eso mucho, bienvenido. Pero si yo leo mucho y no estoy todavía, ¿verdad?, comprendiendo todo lo que leo, tal vez por el momento leo aquello que puedo digerir, como un niño, ¿verdad? No va a comer lo mismo que el papá, va a comer lo que él puede digerir. Bueno, así también es la vida de un cristiano. Al principio
Tal vez leamos poco, tal vez hagamos allí nuestra comunión con Dios 15 minutos. Tal vez podamos solo leer un capítulo o una porción del capítulo, pero necesitamos comprender y meditar en esa porción, dedicar un tiempo para entender lo que leemos, a fin de que eso vaya produciendo fruto en nuestra vida. Pero a medida que crecemos y que aprendemos más y que conocemos más, tal vez podremos ir aumentando la dosis de alimento espiritual. Y así cada día aprenderemos más de la palabra de Dios y estaremos más preparados para compartir lo que aprendemos con los que nos rodean. Por supuesto, la Biblia es el alimento espiritual indispensable para el crecimiento del cristiano. ¿Cómo establecemos comunión con Dios? ¿Cómo conversamos con Dios? Primera de Pedro 4:7 nos dice una manera importantísima para entrar en conversación con Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7 dice así: Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Entonces, ¿de qué manera nosotros nos comunicamos con Dios? A través de la oración. Y la Biblia dice aquí una palabrita importante, velad, ¿no? Velad viene de aquel tiempo, ¿verdad? Donde en la noche oscura prendían allí sus velas para estar alerta, ¿no? Frente allí puede ser a los peligros de la noche, ya sea de robo, ya sea de algún animal, estaban allí en vela para estar atento al peligro, a lo que pudiera pasar, ¿no? Bueno, nosotros necesitamos velar también en oración. ¿Frente a qué peligro? Al del enemigo, que va a intentar que nosotros no hagamos la voluntad de Dios. Por eso allí necesitamos orar al Padre para que Él nos dé fortaleza a fin de vencer al enemigo y podamos seguir siendo fieles a Dios. La oración entonces es fundamental junto con la Biblia para el crecimiento del cristiano. Esto también debe ser hecho diariamente, en todo momento, velar y orar, ¿sí? Orad sin cesar, dice la palabra de Dios. Bien, ¿qué día es dedicado a la adoración a Dios? Isaías 58. Isaías 58 tiene la respuesta para esto. ¿Cuál es el día que Dios ordena que sus hijos le adoren? Isaías 58, 13 y 14 dice así: Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entonces aquí se nos presenta que el día verdadero de reposo instituido por Dios desde el Edén hasta ahora, y que incluso en el cielo se va a observar, como ya lo hemos estudiado en lecciones anteriores, es el día sábado. Y dice el Señor que si nosotros dejamos de pisotear en el día sábado, o sea, ¿cómo es que pisoteamos el día sábado? Bueno, pisoteamos el día sábado cuando no hacemos la voluntad de Dios, cuando hacemos nuestros trabajos cotidianos, cuando hacemos lo que nos indican allí nuestros planes, nuestros deseos, y no lo que indica la voluntad de Dios. Ahí estamos pisoteando el día del Señor, el día sábado. Pero si por el contrario yo dejo de pisotearlo y al sábado lo llamo delicia, glorioso de Jehová, y ando en sus caminos, dice Dios, me alimentará, Dios, ¿verdad?, proveerá para mi vida, para mi familia, me hará subir sobre las alturas. Dios promete bendiciones al que le es fiel en su día sábado. Entonces, ese es el día dedicado a la adoración a Dios.
No existe otro día, como lo hemos estudiado en lecciones anteriores, no hay un versículo de toda la Biblia y cualquier Biblia que diga que el domingo es el día de reposo, sino que el único día verdadero es el día sábado. ¿En qué lugar se presta adoración a Dios? Esto también ya lo hemos estudiado, pero Lucas capítulo 4, versículo 16, nos muestra lo que tiene que hacer un cristiano que elige seguir a Jesús y su ejemplo. Lucas capítulo 4, versículo 16 dice: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Jesús tenía la costumbre de todos los sábados ir a la iglesia o a la sinagoga, como era conocida en su tiempo. Hoy es la iglesia. Entonces, si nosotros queremos seguir el ejemplo de Cristo porque somos cristianos, necesitamos ir a la iglesia en día sábado. ¿Y cuál la iglesia? Se estará preguntando usted. Bueno, tiene que ser una iglesia que guarde el sábado. Y la única iglesia que guarda el sábado aquí en la zona y en su zona, cercano a su hogar, es la iglesia adventista del séptimo día. Séptimo día porque es el séptimo día, el sábado es el séptimo día. Entonces, si usted quiere ir a la iglesia que guarda los mandamientos de Dios, a la iglesia a la que iría Jesús si estuviera aquí en la tierra, busque la iglesia adventista más cercana a su domicilio, asista a esa iglesia y adore a Dios en su día santo. Que Dios lo bendiga en esta experiencia maravillosa, que sea firme al seguir solo los mandamientos divinos y no mandamientos humanos. ¿En qué otro lugar es importante reunirse para fortalecer la comunidad de cristianos? Hechos, capítulo 2, también nos muestra que no solo la iglesia podemos adorar a nuestro Dios, sino también hay otro lugar muy especial. Hechos 2, 46 y 47 dice así: y perseverando juntos cada día en el templo. Ya dijimos, el templo es un lugar donde vamos para adorar a Dios en su día santo, pero también dice: y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, mis hermanos, mis amigos, la Biblia menciona que también puedo reunirme en mi hogar con otros amigos para adorar a Dios y para crecer espiritualmente. A esto generalmente lo llamamos grupo pequeño. Grupo pequeño, como la palabra lo dice, es un grupo de pocas personas, tal vez máximo unas 10, 12 personas, porque si no ya deja de ser grupo pequeño. Pero allí en nuestros hogares podemos estudiar la Biblia, podemos orar los unos por los otros, fortalecer nuestras relaciones de amistad, de hermandad, donde charlamos y estudiamos la palabra de Dios, adoramos a Dios por medio de las alabanzas y crecemos espiritualmente y nos fortalecemos entre hermanos. Así que el otro lugar en el que podemos fortalecer la relación de la comunidad es en las casas, como grupos pequeños. Ahora, el cristiano que se ha entregado a Jesús tiene una misión. ¿Cuál es esa misión que Dios nos ha confiado? Mateo 24 nos dice lo siguiente. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, primer evangelio. Vamos a buscar Mateo capítulo 24. Mateo 24. Mateo 24, versículo 14, dice así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dice la Biblia que el evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones para que el fin llegue. Y
Mateo 28, versículo 19 nos dice lo siguiente: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cuál es la misión que Dios nos ha encomendado? Es la de predicar el Evangelio a todo el mundo, a todos los que nos rodean, para que ellos también conozcan lo que nosotros ya conocemos. Es decir, nosotros tenemos que comenzar primero entre nuestras familias. Si mi cónyuge no conoce a Dios, puedo hablarle del Señor primero a mi familia, primero a mis hijos, primero a mis familiares más cercanos. Por supuesto, después puedo seguir con mis vecinos, después, ¿verdad?, puedo seguir con mis compañeros de trabajo. Así el Evangelio será predicado y Jesús vendrá a la tierra. Cada uno de nosotros, usted y yo, que ya ha aceptado a Jesús, tiene una misión que cumplir según el mandato de Dios. Para que Jesús venga, el Evangelio tiene que ser predicado. Así como a alguien le predicó a usted el Evangelio, como alguien me predicó a mí, ahora yo soy también designado para hablarles a otro de Jesús. Por eso también estoy frente aquí, aquí en las redes, hablándote de Jesús, hablándote de los temas más importantes de la Biblia, porque tengo una misión, y esa misión es predicar el Evangelio, para que más personas conozcan de Jesús y Él venga pronto a buscarnos y nos lleve a vivir al cielo con Él. Amén. ¿Qué preparación esencial debemos poseer al querer predicar el Evangelio a otros? Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primera de Pedro está allí después de Santiago, Hebreo, Santiago, Primera de Pedro, ¿sí? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice así: Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, la preparación que debemos poseer para compartir el Evangelio con otros es la de conocer las razones de por qué creemos en lo que creemos, y a esas razones presentarlas con mansedumbre, con cordialidad a nuestros amigos, familiares y vecinos. ¿Está bien? Entonces, si alguien me pregunta por qué creo que el sábado es el día de reposo, bueno, con mansedumbre, con amor, ¿verdad?, con paciencia, debo mostrarle por qué creo en lo que creo, pero no por mi teoría, sino mostrarle con la Biblia, ¿sí? Por supuesto que al principio no me voy a acordar los versículos de memoria, ¿sí? Y no solo del sábado, sino de tantos otros temas de la Biblia. Pero ¿qué es lo que usted puede hacer? Usted ya tiene allí esta hojita, ¿sí? Usted tiene en la carpeta. Esto es para usted. Esto es gratis. Entonces, usted solo tiene que solicitarla allí al número de WhatsApp y se la llevamos a su hogar. Pero esto queda con usted, ¿sí? Todas estas hojitas, todos estos temas. Entonces, alguien le pregunta algo sobre el bautismo, sobre el perdón de los pecados, sobre la muerte, usted saca su hojita, le dice, bueno, esto es lo que la Biblia dice, leamos en tal versículo, veamos en esta otra parte de la Biblia, y allí podemos nosotros compartir lo que sabemos. Claro, con el tiempo, con la experiencia, ¿verdad?, cada vez vamos a conocer más, podremos ya tal vez saberlos de memoria, los versículos, algunas preguntas ya quedarán tan grabadas que no vamos a necesitar de una hojita. Pero eso se va dando con el tiempo, ¿sí? Pero tenemos que ir aprendiendo esto para comunicar lo que sabemos a otros. ¿Quiénes son nuestros guías humanos? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 12 y 13 nos dice lo siguiente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 12, capítulo 5, versículos 12 y 13. Dice: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan,
y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. La pregunta dice, ¿quiénes son nuestros guías humanos? Bueno, dice la Biblia aquí que, versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. O sea, en la iglesia habrá líderes humanos que trabajan en el nombre de Dios. Pueden ser estos pastores, pueden ser ancianos de iglesia, pueden ser diáconos, diaconisas, personas que la iglesia ha visto, ¿verdad? Ha evidenciado en la vida de estas personas que están entregadas a Dios, que están trabajando por el Señor. Y bueno, esos son nuestros líderes humanos. Y la Biblia dice que los reconozcamos, ¿sí? A aquellos que nos presiden en el Señor y nos amonestan. Pero dice más, que los tengamos en mucha estima y amor por causa, o sea, por causa de lo que ellos hacen, ¿sí? Cuando hacen un ministerio, ¿verdad? Íntegro, ¿no? Entregado a Dios, los tengamos en estima, los apoyemos, ¿verdad? Los animemos, los incentivemos, ¿sí? Entonces, el deseo de Dios es que nosotros acompañemos a los líderes humanos. Claro, el líder máximo, incluso de los líderes cristianos, de los líderes de iglesia, tiene que ser Jesús. Él es la cabeza, Él es el líder máximo, ¿sí? Pero hay líderes humanos que, si se mantienen fieles, ¿verdad? Si trabajan por el Señor incansablemente, si tienen buena disposición en el servicio, dice la Biblia, nos aconseja, los tengamos en estima, los apoyemos, los animemos, porque son seres humanos igual que todos, tendrán sus errores, tendrán su flaqueza, pero ayudémoslo, animémoslo para que sigan haciendo la obra que Dios les ha encomendado. ¿Quién es nuestro guía supremo? Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice la Biblia, por tanto, de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, inconfirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Aquí nuestro guía supremo dice, ¿verdad?, que Jesús, el Señor Jesucristo, es nuestro guía supremo. Así como Él anduvo, así debemos andar nosotros también. El cristiano tiene que mirar a Jesús, ¿verdad?, como el guía supremo, como el alto ideal a alcanzar. No hay un ser humano en esta tierra, por más bueno y consagrado que sea digno, ¿verdad?, de que nosotros lo miremos solo a Él y dejemos de mirar a Jesús. Cualquier ser humano, por más bueno y extraordinario que sea, puede caer, puede dejar de ser el gran ejemplo a seguir. Cualquiera. Pero Jesús, hermano, nunca nos va a fallar, nunca nos va a desahuciar. Jesús es el ideal máximo. Sigamos a Jesús. Claro, habrá líderes maravillosos en la iglesia, pero no pongamos nuestra fe y confianza en ellos, porque ellos pueden caer. Pero Jesús, hermanos, nunca caerá. Jesús es la garantía de nuestra salvación. Él fue tentado en todo, hasta lo sumo, infinitamente mucho más que cualquiera de los seres humanos que existieron o existirán en esta tierra, pero jamás pecó. Él es nuestro guía supremo y hacemos bien en seguir su ejemplo. Entonces, queridos amigos, el Señor ahora nos ha dado vida nueva. El Señor quiere que caminemos en santidad, que hagamos su voluntad. Según lo que vamos aprendiendo, quiere el Señor que practiquemos aquello que hemos aprendido. ¿Estás practicando, estás avanzando en tu experiencia cristiana? Bueno, ¿te gustaría entonces creer en la ayuda de Dios para mantenerte fiel y firme? ¿Te gustaría seguir a Jesús y procurar vivir como un cristiano íntegro? Si ese es tu deseo, por el poder del Espíritu Santo quieres caminar en santidad delante de Dios, pon allí tu nombre, ¿sí?, al final de la hojita y la fecha de hoy.
Y esto, por supuesto, es para ti, pero quedará como un compromiso que tú has hecho con Dios, diciéndole, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Y sabes, el Señor estará contigo todos los días y te afirmará y te apuntalará para que seas salvo y que vivas con Él por la eternidad. Espero que se haya entendido esta nueva lección, la número 16. Nos falta muy poquito ya para terminar esta guía y deseo de todo corazón que puedas cada día parecerte más y más a Jesús. Oramos. Querido Padre, gracias Señor porque estamos avanzando ya bastante en las lecciones de la fe de Jesús. Esa misma fe de Jesús queremos también tenerlas nosotros. Y con nuestros amigos y amigas que nos miran, que nos escuchan, queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a caminar en santidad delante de ti, a caminar como una nueva criatura, Señor, dejando atrás lo pasado y comenzando una nueva vida contigo. Prepáranos para tu reino. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos amigos, Dios los bendiga. Un gran abrazo. Nos vemos la semana que viene. Si no dude en pedir este material, esta es la nueva, ¿sí? Fe de Jesús es la que estamos usando ahora y ya vamos en la lección número 17 para la semana que viene. ¿Le importa a Dios mi salud? Será un tema muy importante para tratar el jueves que viene, ¿sí? Así que no dude en unirse a nosotros. La semana que viene estaremos viendo qué enseña la Biblia acerca de las normas de salud, ¿sí? Que Dios tiene para nosotros para que vivamos más y mejor. Dios les bendiga, un gran abrazo, que pasen muy bien.